Ya lo tengo con nosotros a Carlos Heller, pero señor director, me voy a sentar aquí. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, qué gustazo después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Bueno, la pandemia, ¿cómo te trató? Como a todo el mundo, con todas las restricciones que hemos tenido que aceptar. Sí. Y ahora viviendo toda esta etapa en la que uno va reencontrándose con afectos, con actitudes, con cosas, que van desde poder festejar el cumpleaños a ir a la cancha. Por ejemplo. Sí, bueno, vamos a decirlo, ¿no? No sé, ¿terminó el partido de Boca o todavía está jugándose? Sí, ya está. Bueno, y Carlos vino al estudio, yo le agradezco mucho porque vos sos un fanático de Boca de toda la vida y no te perdés ningún partido. No, bueno, entonces, generalmente no acepto invitaciones cuando juega Boca. Bueno, así que te agradezco doblemente, vamos a hacer que valga la pena. Yo cuando pensaba en las declaraciones de Macri pensé en vos, la verdad. Vos has sido alguien que una y otra vez, incluso lo habías anticipado en su momento antes de que Macri llegara al poder. Así es. Bueno, finalmente estamos acá sentados, tenemos una deuda enorme. Yo hacía la cuenta, son casi 8 o 10 presupuestos lo que tomamos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver, qué sé yo, uno lo podría encarar desde tantos lugares esto. Yo recién lo veía ahí en las pantallas a Cavallo hablando en un canal de noticias. Sí, en La Nación Más estaba hablando Cavallo, ¿no? Sí, y yo decía, yo me acordaba cuando el gobierno de la Rúa lo trajeron a Cavallo. La convertibilidad explotaba, no daba más, a la Argentina no le prestaba a nadie un peso, y apostaron a que el supuesto prestigio de Cavallo, su fuerte vínculo con los Estados Unidos, etcétera, con el Fondo Monetario, iba a hacer que consiguiera a la Argentina oxígeno financiero. Acordate que estábamos con las cuasimonedas, era un desastre total. Y me acuerdo cuando Cavallo volvió de aquella gira por Estados Unidos y casi parecía Aldo Ferrer, porque dijo, nos tenemos que arreglar con los recursos propios, porque no nos prestan más. Bueno, eso terminó en diciembre del 2001, sabemos cómo terminó, ¿no? Carlos, ¿vos ves que existe un interés por plantear algo parecido a la convertibilidad que puede surgir en las próximas semanas o en los próximos meses en la Argentina? No. Ellos son profetas del ajuste en cualquiera de las variantes. Es decir, se hable lo que se hable, te van a decir hay que achicar el déficit fiscal, hay que restringir la emisión de moneda, y a partir de ahí, bueno, desde la brutalidad de alguno que te dice hay que echar 1,5 millones de empleos públicos, o cosas por el estilo, siempre la receta es la misma, son variaciones de la misma receta. El ajuste como camino. Yo te escuchaba vos recién y hay un lugar que no estoy de acuerdo con tu descripción. A ver, sí, te escucho. Yo creo que la Argentina tiene un camino, porque prácticamente, como vos lo planteaste, es default o sumisión. Y a mí me parece que no, que hay que seguir negociando desde posturas de firmeza y sin hacer concesiones y sin aceptar de ninguna manera. Mirá, la primera cosa inaceptable son los condicionamientos. Antes de las cuestiones económicas es que quieran gobernar o decirnos cómo tenemos que gobernar los argentinos. Toda esta cosa de tienen que cambiar la legislación laboral, tienen que cambiar la legislación previsional, tienen que recortar aquí o recortar allá. Néstor Kirchner dijo, los muertos no pagan. Y nuestro actual gobierno está diciendo, primero hay que crecer para después pagar. Es decir, es de perogrullo si yo te digo que si la Argentina tuviera un Producto Bruto del doble de lo que tiene actualmente, el peso de la deuda sería de la mitad. Es decir, por un simple análisis. Y que si Estados Unidos tuviera la deuda externa que tiene la Argentina, se matarían de risa, porque no tendrían en términos relativos, claro, siempre es en términos relativos. Entonces, la Argentina logró, porque nos vamos olvidando, la Argentina logró renegociar con los privados una deuda monstruosa que hoy
hubiera explotado y no fuimos al default. Y se logró un acuerdo. Y ese acuerdo tuvo una importante quita y un importante periodo de gracia. Si volvemos a lograr algo parecido con la negociación con el fondo, y la Argentina tiene, se habla de que la Argentina está pidiendo no pagar hasta fines del 2025. Fines del 2025 es algo así como la mitad del próximo gobierno constitucional. Sí. Estaríamos con una disponibilidad plena de nuestros recursos durante 4 o 5 años, 4 o 5 años, donde toda esta coyuntura global que nos está favoreciendo por un lado y perjudicando del otro, que son el altísimo precio que tienen los commodities y en particular los commodities alimenticios, de los cuales Argentina es uno de los grandes productores mundiales, nos está dando esta cuestión de que vamos a cerrar este año con 15.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial. Sí. Y yo te digo, si tengo despejado el horizonte de la deuda y tengo 15.000 millones de superávit de balanza comercial, estoy en condiciones de encarar un programa de crecimiento real, de inclusión social, de mejora a la distribución del ingreso, y yo creo que ese tiene que seguir siendo el camino y esa tiene que seguir siendo la apuesta. Bueno, yo coincido con la primera parte, lo que pasa es que en un acuerdo a 10 años nos quedarían otros 5 años donde hay que pagar un volumen importante de deuda. Vos decís, bueno, por ahí se puede arreglar de nuevo más adelante. A ver qué decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre este tema, lo compartimos. Me parece que vienen mintiendo hace mucho, pero cada vez que le ponen el micrófono a Macri no está bien guionado o se va un poquito de la línea que le dictaron, dice la verdad. Y la verdad es que la usaron para la fuga de capitales. Ellos se endeudaron durante los primeros 2 años con el mercado privado, digamos, con Wall Street, para simplificar. Le prestaron durante 2 años más o menos 100.000 millones de dólares y después le cerraron la canilla. Cuando le cerraron la canilla no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su propio gobierno. Entonces tuvieron que ir al fondo para dejarles la salida abierta a los fondos de inversión que habían venido a especular a la Argentina. Eso es lo que está diciendo, es que está confesando que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento y fuga de la historia argentina. Sí, Carlos. No, de lo que dice Kicillof, totalmente de acuerdo. Yo te agregaría, Macri es un mentiroso serial. Todo este tiempo estuvo diciendo que se tomó deuda para pagar otra deuda y ahora dice, le pagamos a los bancos. Es mentira también, no es que le pagaron a los bancos. Estaban abiertas todos los canales para la fuga y todos los que vinieron a hacer carry trade, claro, bicicleta financiera, se fueron, se querían ir porque se dieron cuenta que la Argentina no le iba a poder pagar. Y entonces Macri, fiel a esos grupos económicos, fue a pedir otra deuda para permitir que esos acreedores recuperaran sus acreencias y se fueran. Bueno, pero ahí el dato central me parece que es que el propio fondo termina inyectando dólares en algo que tenía prohibido. Contrariando el propio estatuto del fondo, que es prestar para financiar fuga de capitales. Pero por eso él sigue protegiendo eso. Dice, le pagamos deuda a los bancos. Mentira, no le pagaron deuda a los bancos. Financiaron la fuga de capitales a través del sistema financiero internacional, porque la gente no se va con una valija con la plata, lo transfiere a través de los bancos. Pero vuelve a mentir, como cuando dice yo esto lo arreglaba en 5 minutos. A mí me da gracia. Lo arreglaba en 5 minutos. Es para llorar, ¿no? No, pero esperá. ¿Vos te acordás cómo lo arregló en 5 minutos también con los fondos buitres? Sí, claro. Lo llamó a Griesa y le dijo, ¿cuánto es? No se olvide de sumar los honorarios de los abogados de los acreedores. Y hay algún otro gasto que tengan, ponga todo, por favor, no se olvide de nada. Pues me pagamos. Carlos, eso es arreglar. A ver, hay algo que me parece que está flotando en el aire, que es esto. Hay muchas demandas de parte de la sociedad. Atravesamos una pandemia, todavía estamos en ella. Hay cuestiones vinculadas a la inseguridad, hay cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, a las dificultades con el salario, a la erosión del poder adquisitivo. ¿Cómo uno puede hacer para generar expectativa en la sociedad y al mismo tiempo describir el problema que enfrenta la Argentina, que no es solamente la deuda, pero donde la deuda es importante? Empezamos con la pregunta de cómo estaba, cómo me sentía. Sí.
estamos saliendo de una situación terrible y creo que el gobierno no ha podido llevar a la práctica ninguna de las políticas que se planteó por la que la ciudadanía nos votó. Y de ahí hay una demanda. Sí. Pero eso tiene que ver con que te encontraste con lo que te encontraste. Yo digo siempre una cosa, mirá, en diciembre de 2019, sí, la primer ley que sancionamos en esta gestión fue la de la emergencia económica. Dijimos que había 9 situaciones de crisis absoluta. Dijimos que estaba en crisis la economía, la finanza, el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema previsional, el sistema medioambiental. Declaramos 9 aspectos en emergencia. Sí. Antes de la pandemia. Vino la pandemia, hubo que redireccionar recursos, hubo que fabricar respiradores, cama, todo lo que hubo que hacer para amortiguar lo que hubiera sido muchísimo más grave si todo eso no se hubiera hecho. Entonces, claro que hay un montón, porque ya estaba todo ese montón de situaciones graves, sí, y muchas incluso se agravaron. Pero vamos a terminar este año, con un crecimiento del Producto Bruto cercano al 10%, que es más o menos recuperar lo que se perdió en el año anterior, 10%. Se han recuperado algo así como 350.000 puestos de trabajo registrados. Falta muchísimo. Falta mucho, sí. El comercio minorista creció cerca de un 10%. ¿Por qué crece el comercio minorista? Sí, porque hay más porque consumo. Hay gente que está yendo a consumir. Sí. Y esos son todos signos positivos de un proceso de recuperación que hay que sostener y que es la clave para generar y recrear esas expectativas. Por eso cuando uno habla también de que la cosa no es la macroeconomía, sino la macroeconomía con la gente adentro. No, es la microeconomía. Claro, yo digo, es más importante la micro. Por eso estoy diciendo, con la gente adentro, con cosas que le den solución a la gente. Yo creo que el camino es este, estoy convencido, vos lo decías recién, hay 2 modelos, no hay... ¿Vos pensás como yo que hay 2 modelos? Hay 2 modelos, clarito, no hay alternativa, lo que hay después es maquillajes, pero hay 2 modelos. Hay un modelo donde el Estado, en representación del conjunto de la ciudadanía, fija las reglas, a partir de una cosa, sí, Julián, desde que existe el mundo, las leyes se han hecho con la idea de que tienen que proteger a los que son débiles. Los poderosos no necesitan leyes, te imponen el poder. Por eso los poderosos siempre no quieren leyes, quieren mercado, quieren que la cosa fluya libremente. Hablan de la meritocracia, cada uno lo que le corresponde, los méritos que hizo. El concepto de libertad, que es la libertad para ellos. Claro, un absurdo concepto de libertad. La libertad primera es la igualdad de oportunidad de verdad, y la igualdad de oportunidad de verdad tiene que ver con el pibe desde la cuna, con la alimentación de los primeros años, con el acceso a la educación, con todas las cuestiones. Entonces, son unos farsantes, de verdad son unos farsantes. Y lo llenan de palabrerío y qué sé yo cuánto. Siempre usan, vos me lo escuchaste decir un montón de veces, al dólar ilegal le dicen blue, porque el blue es el color de la libertad. Ellos siempre tienen vinculada la libertad de ellos a la ilegalidad. Libertad para llevarse la plata para afuera. ¿Por qué se la pueden llevar para afuera? Dicen que porque en la Argentina no hay seguridad jurídica. 2 mentiras enormes. Primero la ganaron, ¿no? Es buena para ganar este país, pero no es buena para dejarla. Segundo, y los norteamericanos, alemanes, ingleses, franceses, etcétera, que también se la llevan a los paraísos fiscales. ¿Por qué se la llevan? ¿De qué inseguridad jurídica huyen ellos? Sí. Entonces son todas mentiras que te instalan, que te construyen. Vos sabés que la Argentina está teniendo en 2021 más inversión directa que en el 2019 y que en el 2018. Sí, muchos indicadores están dando por encima. Por inversión. Sí. Te están diciendo quién va a... Como dijo Macri, ¿quién va a invertir en la Argentina si para ganar plata tenés que evadir impuestos? No puede con el genio. Sí. Cada vez que habla, deja en descubierto quién es y lo que piensa. Por la campaña anti-argentinos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.